Esta es la casa de Marta, que vende baleadas. No, es ahí. ¿Cuál es? Esta aquí. Sí, gracias. Casi fuimos a la casa equivocada, pero yo creo que ya encontramos la casa de Marta. Hola, Marta. ¿Qué tal? Ya sabes, aquí estamos. Listos. Mira. Mucho gusto, Shin ¿Eres Fujiyama. mi papá? Ah, sí, mucho gusto, Shin Fujiyama. Vengo de Japón a aprender a hacer baleadas con la baleadera más famosa de Progreso. Hola, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. Estamos bien penosos. ¿Verdad? Sí. Es que grande la cocina. Es la Sí, cocina más es grande que he visto aquí en Honduras, fíjate. Es especial. Sí. ¿Verdad? Especial, aquí hacemos las... Aquí es donde nace la empresa de usted. Sí, aquí Wow. es por eso tenemos Hola, especial. aquí estamos con Cintia, que dice que es de las mejores baleaderas aquí en todo Honduras. Ella y Marta me van a enseñar cómo es el proceso atrás de la cocina aquí en Honduras para preparar una baleada. Este jugo es natural, hecho aquí. ¿En serio? Sí, Wow, qué rico. ¿Y de qué sabor es? de naranja. De naranja. Vamos a probar el jugo 100% natural de Marta. Jugo de naranja. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ay, qué deliciosa! ¡Wow! Esto es la manteca, ¿verdad? Excelente. Esto es Soda. la soda. Y ahorita vamos a poner Sal. sal. Usted tiene una medida. No usan cuchara, es que ya se sabe cómo es, ya es la experiencia. Ya sabe Sí, cuántas es libras increíble. son, entonces cuántas. No es necesario medir con tanta experiencia que tienen ellas. Echarle ahí ahora que él lo... Porque esa es la más fácil, sí. Ok, ahora Con las dos manos. con las dos manos para trate de- abajo, para arriba, así. Trate de ir Ajá. formando esta pelota. Ah, ya, así. Así. Sí, ya me siento como que el agua está mezclando bien, Sí, el ¿verdad? agua- el Pero me agua- siento que está pegando más masa en las manos que Se pega bastante. se pega bastante, eso es normal, ¿verdad? Sí, es normal. A ver cómo están mis manos japonesas para hacer baleadas hondureñas. ¿Será que se puede? Vamos a ver un poco cómo termina esto. Gran trabajo que lleva este proceso. Esto no es nada fácil. Yo veo que toda su familia es bastante emprendedores, ¿verdad? Todos trabajamos, sí. Ajá. Allá en el negocio, cuando estemos, el de las carnes es mi hermano, yo soy de las baleadas y el de los jugos es mi papá. Es que este negocio lo hizo mi mamá con mi papá. ¿Hace cuántos años atrás? Fue después del huracán Fifi aquí en Honduras, fue de, no sé exactamente en qué año fue, pero ya tiene más de 40 años. Ya mi mamá, pues lastimosamente ella murió y nos dejó el negocio. Solo es de la hacienda. Hay que poner su peso encima, ¿verdad? Sí, para que la fuerza. Así. Y así con aquí, con fuerza, la Fuerza. agarra aquí, cansa Pero bastante. aquí está el ejercicio del día. Sí. Sí. Ella tiene buenos brazos por eso. No, sí, Todos los días se hace ve que sí. Yo pensé que era parte de un gimnasio o algo, pero no. Es los músculos hechos aquí, en la mesa. esto de Sí. aquí que mira así, vaya Ajá. quedando como esta, así. Ah, tienes que ponerlo como del lado Así al como medio, así. ¿verdad? El puesto de comida tiene nombre. La gente le dice ahí en la Sí. esquina de la esquina caliente, le dicen a veces, en la esquina del sabor. Ah, caliente. Depende, ¿Por qué pero- caliente? Porque siempre como está la estufa, está Ah, el sí, canafre. El mío se ve muy diferente que la de ella. ¿Cómo mira? Vamos a Para ver. ser La primera masa. vez, No está tan horrible. no. Yo creo que estoy listo para casarme con una hondureña, para impresionarla con estas técnicas que estoy aprendiendo hoy. Aquí en Honduras se comen las baleadas en la mañana y en la noche. En el almuerzo no, el hondureño no come la baleada en el almuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué no comen la baleada en el almuerzo? Solo el desayuno y cena. No sé, como que la siente muy pesada tal vez. Sí, verdad. Yo escuché que la historia de la baleada surge de una señora aquí de Progreso que estaba trabajando por la estación de tren y había un tiroteo y la balearon. Y cuando volvió a vender la comida le decían a ella, ah, la señora baleada. Una baleada. Y por eso surgió, como ella vendía esta comida, comenzó a llamarlo la baleada. Supuestamente aquí es el mito que dice Pero que sí. por eso se llama baleada. ¿Verdad? Pero si preguntas a alguien de Tela o Ceiba o San Pedro, dicen que ese pasó en la ciudad de ellos. Aquí Y aquí dicen que pregunta a cada unos progreseños, ciudad pasó. dicen que aquí fue la historia aquí en Progreso. Entonces nadie parece que sabe dónde nació la baleada aquí en Honduras. ¿Cuánto tiempo tiene que amasar así? Hasta que queda así. Hasta que queda así.
¿Cómo cuántas baleadas cree que usted ha vendido en su vida? No, ni ya perdí la cuenta. Más de 10.000, unos 100.000. O más. ¿Verdad? Y de ahí uno la pone aquí y le dice uno que se duerme, le dice uno, a que la deja ahí un ratito reposando. Ajá. ¿Y cuál es el propósito de eso? La harina se pone un poquito más bonita, más... Ajá. Tenemos toda la masa lista, durmiendo, tomando una siesta, nuestras baleadas. Trabajamos todos los días. Todos los días trabaja, 7 días de la semana. Sí. 40 años trabajando 7 días de la semana, ¿puede creer? Solo no trabajamos el 24 de diciembre y el 31. Sí, ya expandió bastante. Veo que ya está diferente. Hay que amasar varias veces, no solo una vez. La parto. Ella la hace diferente, yo la hago así. Ya este es el proceso que yo las hago así, las pelotitas. Y ahí está. Ese Bien sí. redondita, mira. Aquí agarro mi primer pedazo de masa para hacer una pelotita. Creo que se hace algo así. Ajá. Yo la hago así con los Ajá. dedos, con esto. Así. Lo dobla. La va envolviendo. Ajá, y lo envuelve. Interesante. Ajá, Sí. Bien, Cintia, ¿cómo lo mira? Porque está riendo Cintia, se está riendo Cintia. ¿Será Si que mi usted lo técnica- mira, será ella que mi la técnica hace es un poco diferente. rara? Vamos a Por ahí, comparar ahí. la masa mía con la de Cintia y de Marta. Se ve muy diferente. Eso no parece nada que ver con la de ellas. ¿Cómo mira la técnica, amigo? ¿Se ve que estoy haciéndolo bien o mal? Horrible, ajá. Ya vas a ver, la primera es una práctica, ¿sí? Después vamos a ir mejorando. Eso cansa. Me siento como frustrado porque yo miro que ellas lo hacen tan fácil. Mira la cantidad de que han hecho ellas y yo todavía en la primera. ¿Será que no tengo futuro como baleadero? Vamos a ver, porque no voy a rendir. Voy a seguir aprendiendo, voy a seguir esforzándome hasta que aprendo bien aquí con mis profes, aquí Marta y Cintia. Aquí se dice que la práctica es lo que le enseña a uno. Creo que el estilo japonés es estirarlo bien así, primero, como una pizza, y después hacerlo redondo. Es el secreto. A ver. Mira cómo está, perfecta. 3 míos. Se ve que los míos son más inflados. ¿Será que contienen más aire o qué será? Tienen gran masa. Tiene más masa, ¿verdad? Va aumentando la cantidad de masa. Mira, en cada fila hay 15. Entonces puede imaginar cuando se llena esta mesa cuántas baleadas pueden hacer. Digamos que si en Progreso hay 200.000 habitantes y cada progreseño come 3 baleadas al día. Son 600.000 baleadas, casi 1 millón de baleadas diario consumidos aquí en la ciudad. Hasta estar a pie por tanto tiempo, los pies y piernas comienzan a doler un poco. Ya llevo mi media docena. Van a ser buenas, ya Cintia, yo miro que está sonriendo con una gran sonrisa Cintia porque se ve que está impresionada con las pelotas mías. Es una lástima porque nunca aprendí a hacer bien las baleadas estando aquí por más de 10 años. Pero hoy es mejor que nunca, ¿verdad? Aquí dice nunca es tarde para... Ajá, eso es lo que quería decir, exactamente. La manteca le ponen para que no se le seque y para que no le pegue. Ahora vamos a poner manteca en la masa, en las pelotas, para que no se pegan, que no se secan. ¿Sí? Sí, así. Se sale, estaba viendo. ¿Solo encima o en todo? Sí, solo encima. Solo encima. Mira cómo están. A la perfección. ¿Cómo están, Iván? ¿Cómo están estas, Iván? Bien. Ya estoy un poco mejor. Ya no son tan terribles como antes. Quedan listos. Vamos a preparar la carne. Dar la vuelta. ¿Cómo está la técnica? ¿Bien? Sí. Ahora la cosa está poniendo serio porque ahora estamos haciendo el ingrediente más importante que pone encima de la tortilla y eso es el frijol. Son frijoles rojas, ¿verdad? Sí, yo creo que son frijoles rojas que preparan, lo condimentan, horas y horas de trabajo, sí, mezclando, ¿verdad? Se ve que hay que poder hacer 2 cosas a la vez. Mira la técnica, una mano mezclando los frijoles y la otra mano preparando la chuleta. Eso es la técnica que he aprendido, así para poder hacer 2 cosas a la vez. Mira, Vamos a usar las 2 manos. ¿verdad? Las 2 manos. Si no le quema la carne o le quema el Sí, no, así no puedo dejar que nada queme para que los clientes coman rica hoy, porque así vamos
preparando con las dos manos. Vamos a cortar, si tiene que ser pedazos más grandes, así, ¿verdad? A la perfección. ¿Algo así? Acá. Ajá, más. Ay, se hace exigente ella hoy. Sí, es que dijo que uno no, hay que hacer dos. Ok, ahora vamos a hacer los huevos para las baleadas. Es la parte muy importante de la baleada. Vamos a ver. Este huevo está duro. Ahí está, ahí está. Se cayó bien. En el aceite, ¿verdad? Una más. Hay dos más. Vamos a ver si esto salió un poquito más fácil. Y la tercera, voy rápido, voy aprendiendo rápido. Grandes maestras que tengo me han enseñado muchas técnicas aquí en Progreso. Bien mezcladitos los huevos. ¿Cómo funciona así los puestos de comida aquí en Progreso y Honduras? ¿Hay que pagar para el espacio y cómo hay que tener permiso y cosas así? ¿Cómo funciona todo eso? Sí, Sí cobran. Pagamos el impuesto, pero solo una vez al mes. ¿Cuánto cuesta al mes? Pues la última vez se pagaban 150 al mes. Ya yo tengo entendido que en el día les cobran 16.50 diarios. Anda una persona cobrándoles a diario. ¿Diario? Andan cobrando cada día. Sí. ¿Qué? La otra pregunta. En Progreso existe mucha la extorsión para los negocios. Sí. Pues mire que por gracia de Dios para nosotros, pequeños, ellos con pequeños negocios, así como nosotros que vendemos No se comida, meten. ellos no se meten. Sí. Ellos más que todo ya son para puestos grandes. Ya los Empresas de transportes, transporte, a sí. todos los taxistas, Sí, yo en tengo todas las ciudades, sí. Aquí estamos con Daniel, el sobrino de Marta. Y parece que viene de levantarse a desayunar. Entonces, necesito la práctica antes de ir a vender en las calles. Daniel va a ser el primer cliente que va a probar mis variadas. Vamos a ver. La masa que hice especial. No me recuerdo cuáles eran. Esa de encima, sí. ¿Es aquí? Esa. ¿Es el primer aquí? Ok. Bueno, ¿verdad? Daniel va a ser el primer víctima. Daniel. Así como la Ajá. hizo ella, sí. Ok. Así la ¿Sí? veo. Y ahí la estira con la botella. ¿Estás preocupado, Daniel, o ansioso? Ansioso. Quita la botella. Ajá. Ok, ¿puedes mostrar un poco cómo es la técnica? Aquí el gran experimento. Pero Tengo aquí que, como todavía no está el comal encendido. tengo que ir practicando porque vamos a vender a los progreseños en la calle. Hay que estirar, bien finito lo hacen, ¿no? Sí, con la botella se hace. Es más fácil que hacerlas a mano. Hay personas que las hacen a mano. Así, ¿verdad? Después, A ver. Se veía que iba así ella. ¿Verdad? Se ve que el mío está bien pegado a la botella, ¿verdad? Ey, el mío me está quedando como un corazón, mira. ¿Será que el universo me está diciendo algo? Ay, hasta está traqueando los brazos, oye, mira. ¿Escuchó eso? Es un gran esfuerzo que tiene que hacer para hacer una baleada. Sí, parece el mapa de Honduras, la tortilla mía. Nada de redondo como los de Marta. De repente viene un montón de gente que viene a verme. Estoy un poco nervioso porque ahora tengo un gran grupo viéndome echar las tortillas. Puede ser que me va a tardar 1 hora haciendo esta tortilla, pero hasta que esta tortilla sea perfecta para Daniel, lo vamos a seguir trabajando. Tengo poco tiempo, tengo pocas horas más para perfeccionar la técnica porque pronto, entre un poco, el pueblo progreseño van a estar allá esperando en fila, probando estas baleadas hechas por manos japoneses. Vamos a ver, vamos a seguir aprendiendo. Creo que en mi vida he comido más de 1000 baleadas. Más bien yo creo que más de 10.000. Porque a veces me los como para el desayuno y otra vez en la cena. Lo importante no es la forma, es el sabor. Como todos seres humanos, tal vez la apariencia engaña, porque por dentro puede ser algo muy macizo. Vamos a ver, ¿cómo mira? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí, hombre, hasta le está dando hambre viendo esto, ¿verdad? ¿Quieres balear? Los niños son muy honestos, por eso me encantan. Parece crepa más que una tortilla la mía, pero vamos a estirarla bien. Así tiene que quedar la tortilla para mi primera baleada, primera víctima, Daniel. Así estiradito. Vamos a ver cómo están, chicos. ¿Ya está bien así?
¿Sí? ¿Cómo está la técnica? Dime tu bolera vos a poner esa que la vas a comer. ¿Cuándo sabes cuándo tiene que dar la vuelta? Ahí se va, ahorita todavía le falta. Ahí está quedando bien el mapa de Honduras. San Pedro Sula, Progreso, Tegucigalpa. Sí, está bien caliente, hay que tener mucho cuidado. Es un gran riesgo. Ese se arriesga el emprendedor de Honduras arriesgándose sus vidas para hacer baleadas para nosotros. La primera baleada ya me está dando miedo. Ya está, ya. Ya está. Sí. Ya, qué ansios. Estamos ansiosos porque ya la primera persona va a probar mi primera baleada. Lo puede poner Sí. ahí. Ah, sí. Muy bien. Muy bien, ya están las dos tortillas. Como puede ver, la tortilla de Marta y la tortilla mía. Se ve un poco diferente, pero espero que el sabor es lo mismo. ¿Así? Sí. Sí, yo veo que está nervioso Daniel viéndome preparar mi primera baleada. Vamos a ver, bien mezcladito los frijoles. Vamos a ver cómo queda. ¿Cómo sabe la cantidad? Échele Dos cucharadas. Sí. ¿Así? Sí, Así tienen que estirar, ¿verdad? sí. Para que cada mordida sea perfecta. Yo creo que Daniel disfrute cada mordida de esta baleada. Se pone una cucharada de queso cuajada, ¿verdad? La famosa. ¿Queso qué? Queso fresco. Aquí está mi primer intento. Mira, Daniel se ve un poco nervioso, pero espero que el sabor sea buena. Daniel, disfrute de la primera baleada que he hecho. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Estoy un poco nervioso por la reacción de Daniel. Espero que no desmaya, ¿verdad? De tanto sabor que tiene. Bien crujiente. Está bueno. Está buena. Normalmente cuando hacen en la casa de habitación, normalmente hacen así. Tal vez no es la técnica que hacemos los hondureños, pero sí es bueno. Sí, perfecto. Yo creo que pasé la prueba. Estamos listos para ir a las calles para comenzar a vender baleadas a mis amigos en Progreso. Ahorita nuestro amigo Daniel va a preparar el queso rallado que viene de este pedazo, el gran bloque. ¿Quieres intentar? Sí, vamos a intentar con esto o cuál. Sí. Quiera, Aquí vamos a ver cómo es la... Ay, es que mira el pedazo que sale así, no es verdad. Porque esto está muy grande. Pero bueno, vamos a seguir intentando. Segundo intento. Ahí está muy difícil. Más fuerza, ¿verdad? Ay, mira. No, trate de tenerlo ahí. Para que la fuerza vaya para abajo. Ah, sí. Ya. Oh, mira. Ese Daniel es un gran profesor, gran maestro, porque ya me está enseñando las técnicas de secreto aquí de Honduras. Esto cansa y se puede ver que mis brazos están ejercitando bastante. Esto no es nada fácil. Vamos a ver. Prueba el queso para ver cómo está el sabor. Bien. Eso. Ya tengo buen puntuaje con 2 personas ya. ¿Quiere ayudar? Vamos a ver. Sí. Está pequeño el pedazo de él. Está más grande que la cabeza de él, pero vamos a ver. Muy bien. Sí, tiene gran técnica. Y se ve que lo hace mejor que yo. Ya que estamos descansando un poquito, me siento un poco nervioso porque entre unas pocas horas voy a vender las primeras baleadas aquí en Progreso, para escuchar las opiniones de la gente, para ver si he aprendido bien o no. Vamos a pedir a los clientes que dan un puntuaje a las baleadas japonesas que les voy a preparar hoy en la noche aquí en la ciudad de Progreso. ¡Uy! Se cayó, está bien Camila, no se preocupe. Hay un problema, hay un gran problema ahorita que surgió. En mi primer día de la venta de baleadas hemos olvidado un ingrediente muy importante para arriba. No hombre, pero aquí están las venas. Ay, me da miedo, no entiendo. Solo una de esta tabla tiene. Sí. De 0 a 100, ¿cuántos puntos? ¿Cuánto le da de 0 a 100? De 0 a 100, ¿cuántos puntos?